Recapitulemos, el juez temporal 15º de Garantías Penales, Juan Paredes, condenó a 3 directivos del Universo y al periodista Emilio Palacio a 3 años de cárcel a cada uno y a pagar en total $40 millones para el presidente Rafael Correa. Ahora el procurador judicial del diario El Universo, el doctor Jofre Campaña, ha presentado una denuncia en contra del juez Juan Paredes, denuncia que ya está en manos del fiscal del Guayas, el doctor Gagliardo. El doctor Campaña, Jofre Campaña, está hoy en los estudios de la República.es. ¿Cuál es la acusación concreta que hace usted contra el juez Paredes, Juan Paredes? Fundamentalmente que en el proceso de elaboración de la sentencia se hicieron constar como hechos cosas o aspectos que no sucedieron en realidad, y segundo, que en ese proceso de elaboración se dejó de hacer lo que la ley ordena. En consecuencia, hay 2 delitos muy puntuales, el delito de prevaricato y el delito de falsedad ideológica. Esa es la esencia de la denuncia presentada. Perfecto. Veo que usted, al presentarle esta denuncia al fiscal del Guayas, le dijo que no hubo tiempo necesario para que el entonces juez temporal 15º, Juan Paredes, leyera toda la documentación que implica el proceso. ¿Por qué afirma eso, doctor Campaña? Mire, de forma previa a la presentación de la denuncia, hicimos con un notario una reconstrucción de lo que debió ser el proceso de elaboración de la sentencia. Hicimos un recuento con notario de cuáles son las páginas del juicio, cuánto tarda leer un segmento de esas páginas del juicio, cuánto tiempo se requeriría para leer la sentencia una vez que ésta estuvo dictada, diligencias notariales que están absolutamente documentadas y que han sido acompañadas ya a la denuncia. Entonces, luego de constatar que físicamente era imposible en 24 o 25 horas realizar todo el proceso de elaboración, redacción, análisis, estudio, impresiones, notificaciones, etc., era evidente que aquí se había cometido una falsedad ideológica y era evidente que se habían dado los supuestos para una denuncia penal, motivo por el cual la compañía anónima El Universo decidió efectivamente ordenar esa presentación. Falsedad ideológica significa, dicho en palabras, que el doctor Juan Paredes no fue quien redactó esa sentencia, que él no pudo leer 5.000 páginas, no pudo estudiar toda la jurisprudencia, estudiar toda la doctrina y redactar una sentencia en tan pocas horas. ¿En definitiva es eso? Eso, o que al menos no pudo hacerlo en las 25 horas de que disponía para hacerlo. Entonces alguien lo hizo por él. No necesariamente, a lo mejor lo hizo antes. Esa es solamente una hipótesis. Vamos a suponer que él había estado preparando la sentencia antes de posesionarse siquiera como juez. Pero todo eso tendrá que demostrarse, es decir, son los supuestos, porque él ha dicho claramente en alguna declaración que efectivamente él firmó la sentencia. Sí, consta la firma de la sentencia. Pero tendrá que demostrar y tendremos que nosotros demostrar que ese proceso de elaboración, de análisis, de estudio, investigación, etcétera, fue físicamente imposible realizar en 25 horas. Claro. Eso es lo que tendrá que dilucidarse en el proceso. Claro, ahora lo difícil es probar que eso no lo puede hacer una persona. No es difícil. Por ejemplo, voy al ejemplo que exagera, como se solía decir, exagero para ilustrar. Si usted me dice que se puede hacer una casa de 3 pisos en 5 días, hay cosas que son tan burdas que son imposibles. Claro. En este caso, redactar una sentencia de 156 páginas, leerla, estudiar 6.000 páginas de un juicio, proceder a sacar las fotocopias, etcétera, 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 en 25 horas es simplemente imposible, no hay manera de hacerlo. Ahora, suponiendo, y esta es una hipótesis bastante poco probable, pero suponiendo que le dieran la razón al Universo, digo que es una hipótesis bastante poco probable, no por los argumentos de ustedes, sino por lo que estamos viendo que está pasando con la justicia actualmente en el Ecuador. ¿Qué es lo que lograrían si se condenara al juez, si se probara la falsedad ideológica, el prevaricato del doctor Juan Paredes? Bueno, fundamentalmente se probaría que la sentencia como tal es el resultado de un delito. Y una sentencia que es el resultado de un delito pierde absoluta eficacia jurídica y por tanto daría lugar a que se solicite la nulidad de esa sentencia principal. ¿Por qué? Porque no cabe sostener eficacia jurídica sobre actos que son el resultado de conductas delictivas. ¿Se refiere a la nulidad de la sentencia a 3 años de cárcel y al pago al presidente Correa de $40 millones? Exactamente, y que hipotéticamente pudiera ser ratificada el 13 de septiembre durante la diligencia de nulidad de apelación que deberá realizarse y que al menos está inicialmente programada para esa fecha. Para mí el tema fundamental en este momento procesal es lograr que la Fiscalía llame a juicio o pide el llamamiento a juicio.
La pelea posterior de si los jueces llaman a juicio o no siempre será susceptible de recursos. Y como le digo, yo creo que en esta Corte Nacional hay gente de primer nivel. No todos, desde luego, pero creo que la Corte como conjunto no es una mala Corte. Tanto creo que esto es así que usted puede entender por qué el afán desesperado de este triunvirato de cesar a la Corte Nacional. Si usted considera, y por eso presenta la denuncia, que el juez Juan Paredes cometió falsedad ideológica, es decir, que no tuvo tiempo de leer 5,000 y pico de páginas en 25 horas, de estudiar la doctrina, estudiar la jurisprudencia, redactar una sentencia de 156 páginas una vez que hubiera reflexionado profundamente sobre el tema, al extremo de que es capaz de dictar una sentencia de prisión de 3 años contra 4 personas. Si usted cree que él cometió falsedad ideológica, ¿quién cree que fue el autor de esa sentencia? ¿Quién cree que fue el impulsor de esa sentencia que el juez Juan Paredes, sin haber leído y reflexionado y estudiado el tema, la dictó? Mire, yo he referido en la denuncia hechos imposibles de ser realizados en 25 horas. ¿Sí? Ese es el hecho, imposible de haberse realizado. Yo no puedo asegurar que hay una actuación en la cual el juez no la redactó o formalmente no la redactó, ni puedo decir quién la redactó, porque evidentemente hacerlo sería incurrir en una grave responsabilidad. Obviamente. Lo que sí puedo afirmar claramente es que físicamente era imposible para una persona dictar esta sentencia en un lapso de 25 horas. Ahora, recuerde usted que por orden de un juez se logró la clonación del disco duro del computador a cargo del juez Juan Paredes. Ese disco duro ya está en manos de un notario, será objeto, tanto el disco duro original como el disco duro clonado, serán objeto de análisis periciales. Y allí va a aparecer si el archivo original fue realizado o no en ese computador, la hora en que se trabajó el archivo original, cuánto tiempo estuvo abierto el sistema operativo para trabajar ese archivo, si el origen de ese programita o de ese archivo fue el computador o un disco externo. Y mire cosas tan interesantes como esta, Jorge. Se va a poder descubrir si el disco en el cual se trabajó, el original, el disco duro, era un disco pirata o no. Cosas importantes. ¿Por qué? Hasta temas de propiedad intelectual, entonces. Hay mucha información que saldrá a la luz sin ninguna duda, Jorge. Y yo creo que cuando los informes periciales estén listos, el país entero se va a escandalizar de los resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que hay conductas que son simplemente inaceptables en un Estado, en cualquiera que este sea, y peor en uno que se dice Estado de Derechos. Entonces creo que son temas que van a causar alarma, que tal vez no importen al interior del país, pero que son los elementos vitales para que las Cortes Internacionales actúen más temprano o más tarde. Usted dice el país se va a escandalizar, pero para que eso ocurra tiene que el fiscal Gagliardo acoger su denuncia y ponerla a trámite. Yo creo que será suficiente cuando el doctor Gagliardo ordene las pericias técnicas. Los resultados de las pericias técnicas serán en realidad el veredicto moral para este caso. Lo procesal será fundamental y por supuesto avanzaremos, y por eso le decía, yo me sentiré muy complacido si logramos que se pida una instrucción fiscal y en su momento un cierre acusatorio. Será extraordinario desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de la censura moral a lo que ha ocurrido, cuando el informe de los peritos sea público, creo que eso va a ser demoledor. Pero siempre hay el peligro de que el fiscal Gagliardo no acoja su denuncia y no sepamos nada de nada. Bueno, es que no veo factible que el doctor Gagliardo no ordene la pericia técnica del disco duro. Eso no es viable, porque legalmente él está obligado a hacerlo, y yo creo que lo va a hacer. De hecho, si no estoy equivocado, en alguna rueda de prensa o ante algún periodista mencionó que efectivamente es lo que procedía. Y no procede porque yo lo pida o porque él lo quiera o de ninguna manera. Procede porque el Código de Procedimiento Penal ordena que se pueden realizar este tipo de pericias. Y creo que negarlo sin fundamento, además, no tendría mayor relevancia ni fundamento. ¿Por qué? Porque lo que hemos pedido dentro de la actuación diligente que esperamos de la Fiscalía son exclusivamente los archivos vinculados con el caso del Universo. Es decir, aquí no nos interesa qué más hizo en el computador, no nos interesa si se conectaron a internet o no, no nos interesa qué páginas utilizaron. No, eso está protegido por la privacidad propia del sistema procesal ecuatoriano. Lo que queremos es la evidencia absoluta y evidente respecto del proceso de la elaboración de la sentencia del caso Diario del Universo. Y usted dice, cuando sepamos lo que pasó, el país se va a escandalizar.
Exactamente, se va a escandalizar. Está Miren, bien. a mí me llega pues mucha información, y no solo a mí, Claro. a los abogados en general, cada día mayor de los detalles que estuvieron alrededor de esta sentencia. Usted no se imagina, hay gente que llama, pide reuniones, pide citas, me dice, mire, sé y tengo tal información, espero le sirva. Aquí está, yo se la vengo a dar valientemente. Y hay gente que al preguntársele, pero ¿está usted dispuesto a decir esto en fiscalía? Me dice, sí, si me llaman a declarar. Es decir, yo creo que ya hay mucha gente que está indignada con lo que ha pasado y que está dispuesta a decir algo que es vital, la verdad, nada más que la verdad. La verdad. Eso es lo importante, porque eso del 30 de septiembre tiene que llegar a la verdad verdadera, valga la redundancia, hasta la cacofonía, no la verdad que nos quieren imponer. Doctor Campaña, muchas gracias por haber estado hoy en la República.es. Ha sido muy grato conversar con usted. A usted, Jorge, mi agradecimiento y felicitación. Espero que siga adelante en este esfuerzo que es titánico, duro, pero que requiere la suma de los ecuatorianos que queremos un país libre. Creo que eso es lo fundamental. Sí, la libertad es básica, sin ella no se puede vivir. Doctor Campaña, nuevamente, muchas gracias, buenos días. El doctor Jofre Campaña, procurador judicial del diario El Universo en la República.es.